Bienvenidos al canal Caliente Desarrollo. Se están produciendo feroces enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y las tropas rusas en la región de Lugansk. Las fuerzas ucranianas están realizando operaciones violentas contra las tropas rusas en la región de Lugansk. La ofensiva de las tropas rusas en la región de Lugansk terminó en un fracaso. Temiendo el avance de las fuerzas ucranianas, los soldados rusos intentan cerrar los cruces entre las regiones. Los ataques de los soldados rusos desde la región de Lugansk a la región de Donetsk fueron bloqueados por las fuerzas ucranianas. Las fuerzas ucranianas derrotaron a las tropas rusas en el distrito de Petrovsky del Oblast de Donetsk con poderosos ataques. Los soldados ucranianos atacaron a las tropas rusas con una gran cantidad de proyectiles de artillería. El problema de munición de Rusia aumenta día a día. El ejército ucraniano está logrando avances significativos en la región de Lugansk. Los soldados rusos están haciendo grandes esfuerzos para bloquear el avance de las fuerzas ucranianas, pero estos esfuerzos de los soldados rusos no son concluyentes. A lo largo de las líneas Svatove y Kremina, los soldados rusos y los soldados ucranianos continúan luchando ferozmente. Sin embargo, los soldados rusos no pudieron detener el avance de las tropas ucranianas en dirección a Kremina. Como se sabe, los soldados rusos, incapaces de detener el avance de las fuerzas ucranianas en la región de Lugansk, entraron en pánico y trasladaron su cuartel general en la región de Lugansk de Svatove al centro del Oblast de Lugansk. Luego, los soldados rusos hicieron varios intentos de atacar a las fuerzas ucranianas para bloquear su avance a lo largo de las líneas Svatove y Kremina. Pero el avance de las tropas ucranianas no pudo ser detenido por los ataques de las tropas rusas. En nuestras noticias anteriores, anunciamos que las fuerzas ucranianas rechazaron los ataques de muchos soldados rusos en las regiones de Luhansk y Donetsk y lograron avances en las regiones. Además de eso, los soldados rusos, que tienen mucho miedo del avance de las fuerzas ucranianas, están tratando de impedir los pasos en las regiones. Pero como acabamos de decir, el avance de las fuerzas ucranianas no se verá obstaculizado por los esfuerzos de los soldados rusos. Mientras las fuerzas ucranianas avanzan en la región de Lugansk, continúan con sus exitosas operaciones en la región de Donetsk. Cuando los soldados rusos no pudieron tener éxito en la región de Lugansk, intentaron avanzar hacia la región de Donetsk. Sin embargo, vemos que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo muchas operaciones para detener el avance de las tropas rusas en la región de Donetsk. Por esta razón, los repetidos intentos de ataque de los soldados rusos fracasan. Los soldados rusos se ven obligados a retirarse de los frentes porque no pueden lograr ningún éxito visible en ningún frente. Porque las fuerzas ucranianas, mientras detienen las operaciones de las tropas rusas, también atacan las regiones donde se encuentran los soldados rusos, destruyendo gran parte del equipo militar de los soldados rusos. Así, los problemas en el equipamiento militar de Rusia también van en aumento. En nuestras noticias anteriores, dijimos que Rusia tiene escasez de municiones y está haciendo grandes esfuerzos para adquirir equipos militares de todo el mundo. Pero el problema del equipamiento militar de Rusia no está resuelto, empeora. El problema de equipamiento militar de Rusia facilita el éxito de los soldados ucranianos en el frente. Tanto es así que, según la información recibida, se observa que las fuerzas ucranianas se enfrentaron encarnizadamente con las tropas rusas en la carretera R-66, que une las regiones de Svatove y Kremina. Sin embargo, Rusia no puede detener el avance de las fuerzas ucranianas en este camino. Las tropas rusas parecen estar tratando de atacar a las fuerzas ucranianas que intentan avanzar a lo largo de las líneas Svatove y Kremina. Sin embargo, los soldados rusos no pudieron detener el avance de las fuerzas ucranianas en esta región. Como acabamos de mencionar, anunciamos que los soldados rusos trasladaron su cuartel general de Svatove al centro de la región de Lugansk, luego de que los soldados rusos no pudieran detener el avance de las fuerzas ucranianas en la región de Kremina. También se ve que los soldados rusos no pudieron detener las operaciones de las fuerzas ucranianas en la región de Luhansk. De hecho, según información de última hora, se reveló que los soldados rusos intentaban cerrar los cruces del río Donets en la región por temor al avance de las fuerzas ucranianas en la región de Lugansk. Las fuerzas ucranianas tomaron medidas después de repeler los ataques rusos en la región de Lugansk.
Las fuerzas ucranianas, mostrando su avance hacia la región de Kremina en la línea terrestre, entablaron un feroz conflicto con los soldados rusos, pero los soldados rusos no pudieron evitar el éxito de los soldados ucranianos. Acto seguido, los soldados rusos, que tenían miedo de los soldados ucranianos, que continuaban su avance decisivo en la región, intentaron cerrar los cruces de los ríos mientras se retiraban detrás del río Donets en la región de Lugansk. Cuando los soldados rusos no lograron ningún progreso en la región de Lugansk, intentaron atacar la región de Donetsk. De hecho, los soldados rusos que intentaron atacar la ciudad de Lyman en el Oblast de Donetsk a través de la región de Lugansk no tuvieron éxito. Porque las fuerzas ucranianas entendieron los planes de los soldados rusos para la región de Donetsk y neutralizaron estos intentos de los soldados rusos. Después de que los intentos de los soldados rusos de atacar la región de Donetsk fueran repelidos, las fuerzas ucranianas lanzaron fuertes ataques contra las posiciones rusas en la región de Donetsk. Porque los soldados rusos intentan constantemente atacar imprudentemente las regiones orientales para detener el avance de los soldados ucranianos. Por esta razón, los soldados ucranianos rompieron las líneas de defensa de los soldados rusos en la región oriental realizando ataques violentos contra las tropas rusas y las posiciones rusas. Según la información obtenida, las fuerzas ucranianas lanzaron ataques con proyectiles de artillería contra posiciones rusas en la región de Petrovsky del Oblast de Donetsk. Las fuerzas ucranianas, que llevaron a cabo sus ataques disparando balas de cañón de 155 milímetros y 7 balas de cañón, destruyeron las posiciones rusas. Por lo tanto, la ofensiva en curso de las tropas rusas en las regiones orientales parece haber sido frustrada por los ataques de las fuerzas ucranianas. Los constantes ataques a posiciones rusas y soldados rusos causan serios problemas con el equipo militar de Rusia. Como acabamos de mencionar, Rusia se enfrenta a un grave problema de municiones y está buscando equipo militar para compensar este problema. Mientras Rusia intenta establecer líneas defensivas en suelo ucraniano, trata de ocultar sus derrotas en la guerra. Sin embargo, Rusia no puede encontrar suficiente equipo militar ni suficiente personal militar mientras intenta establecer líneas de defensa. Sabemos que hay una grave escasez de personal militar en Rusia, así como una escasez de equipo militar. Rusia intenta bloquear el avance de las tropas ucranianas colocando minas antipersonal en suelo ucraniano. Pero Rusia no puede encontrar suficiente equipo ni suficiente personal militar para estos campos de minas. Esto evita que Rusia cree fuertes líneas defensivas. Por lo tanto, las fuerzas ucranianas pueden destruir fácilmente las líneas de defensa rusas y continuar su avance hacia las regiones. En este período, cuando Rusia tiene escasez de municiones y personal militar, las tropas ucranianas pueden realizar más ataques y garantizar que Rusia sea completamente derrotada en esta guerra. Por esta razón, los soldados ucranianos necesitan incrementar sus operaciones de forma más estratégica y fuerte. De esta forma, se podría detener por completo el avance de los soldados rusos. Los mantendremos informados de futuros desarrollos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro video. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.